descripción de tu texto? No, pero... ¿Es necesario? Vale. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, quiero saludar a todos los asistentes y vamos a dar comienzo a este tercer acto del ciclo de conferencias de Sevilla Abierta, que tiene como tema debatir o plantear ideas sobre cómo será la Sevilla de dentro de 20 años. Aparte de darle a todos ustedes la bienvenida, quiero antes de nada aprovechar para agradecer a las empresas que han hecho posible estos encuentros que están financiándolo, como son BitRock, Easynetic, Technoservice, Crash y4 Media y Genera Playtime. Hay otras empresas en esta sociedad civil que están invitadas a sumarse para colaborar en esta asociación que no tiene, es una asociación sin ánimo de lucro y que está abierta y bueno, que también por sus estatutos tiene el no recibir subvenciones de ninguna institución. Bueno, para las personas que no hayan venido a las otras conferencias, quiero darle unas indicaciones de cómo transcurre. Bueno, tenemos dos ponentes, pero también queremos que haya una gran participación por parte del público, tanto del que está en la sala como del que nos sigue por streaming. Entonces, a lo largo de las charlas se irán pasando unas tarjetas para que los asistentes puedan plantear sus cuestiones, que luego me pasarán aquí cuando los ponentes hayan terminado con sus presentaciones. Algunas de las cuestiones que hayan hecho ustedes pues se les harán. También se están haciendo preguntas directamente por Twitter y aparte de los ponentes y de yo misma, hay otras dos personas que son las que facilitan el seguimiento de esta conferencia a las personas que no están aquí ahora. Son Jaime Aranda y Teresa Suárez, que bueno, son las personas encargadas de hacer esta transmisión. Bueno, antes que nada presentarme yo soy Adela Muñoz, soy profesora de la Universidad de Sevilla, catedrática de Química Inorgánica. En el debate de hoy no se va a hablar de química, no se va a hablar de universidad, se va a hablar de empresas y bueno, es un ambiente en el que no suelo trabajar. Voy a presentarles a ustedes, a los dos ponentes. Bueno, ambos han estudiado aquí, creo. Juan sí, y no, tú no, pero eres profesor de aquí, has sido profesor durante muchos años. A mi derecha está el que ha sido hasta hace muy poco, hasta el 2010, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Ha sido también investigador invitado en las universidades de Budapest, de París y de California. Es autor de numerosas publicaciones económicas con diversas temáticas, aunque la mayor parte de sus trabajos se han centrado en el ámbito de la economía andaluza. Ha participado en varias obras, tanto de carácter individual como colectivo. Ha publicado más de 350 artículos en prensa y desde el año 1999 publica habitualmente en el Grupo Joly. Actualmente su actividad se centra en su trabajo como presidente del Observatorio Económico de Andalucía, consejero del Grupo Joly, director del Anuario Joly de Andalucía y luego consultor que realiza informes para diversas instituciones y empresas. Es también miembro del Consejo Asesor del Mediterráneo Económico y ha realizado distintas funciones tanto en la universidad como en la administración. Ha sido el secretario general de Economía de la Junta y como tal ha desempeñado distintas tareas. En cuanto a su faceta como economista, es
es miembro del comité editorial del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla desde el 97 hasta el 2004, y luego también del Consejo Asesor de la Segunda Modernización de Andalucía, de los años 2001 a 2003. Bueno, tiene una dilatada trayectoria como economista, y el segundo ponente es, bueno, de otra generación. Tú sí estudiaste aquí en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Bueno, es un emprendedor múltiple que ha trabajado en empresas como Abengoa y McKinsey, y en el año 99 lanzó su propia empresa, Creara, que fue la primera aceleradora de nuevas empresas tecnológicas, y luego 50K, la primera competición de nuevas empresas del sur de Europa en colaboración con el MIT. Ha trabajado con más de 1000 empresas tecnológicas y ha sido mentor de muchos emprendedores, de cientos de emprendedores tecnológicos. También ha participado directamente en el lanzamiento de más de 100 nuevas startups. Es pionero en el uso de la innovación y de la creación de empresas tecnológicas en España. Ha lanzado y ha diseñado muchos proyectos de impulso a la innovación y al desarrollo económico. Es profesor en el Instituto Internacional San Telmo desde hace 13 años y ha sido secretario general de Innovación en el Gobierno de la Junta de Andalucía. El último proyecto del que se encuentra muy orgulloso es el fundador de CEO. Es una startup, es una empresa de bioinformática cuyo principal objetivo es el desarrollo de un test universal para la detección temprana del cáncer, con lo que ello puede suponer para su detección y para su cura. Es máster en Dirección de Empresas del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, máster en Economía de la École Centrale de París e ingeniero industrial, como hemos dicho antes, de la Universidad de Sevilla. Es también embajador de la Singularity University de la NASA, donde se graduó en tecnologías exponenciales. Bueno, con esta breve presentación yo creo que ya podemos darle paso. Inicialmente, con un tiempo de 20 minutos cada día, empieza el profesor Ferraro, que seguirá siendo... Oiga, ¿sí? Espero que los micrófonos funcionen un poco mejor. Se va a poner aquí. Le voy a poner aquí y... Sí. No. Bien. ¿Se oye? Mando para pasar la presentación. ¿Se oye? Sí. Pues buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí porque es una criatura que ayudé a crear la iniciativa Sevilla Abierta, y en la actualidad pues los amigos que la dirigen y la coordinan lo están haciendo estupendamente, y prueba de ello es el éxito de esta jornada que se están haciendo, ¿no? Quiero hablarle y atenerme al título de lo que se me ha propuesto que hable, la propuesta sobre qué papel puede jugar Sevilla en el mundo que viene, y me ha parecido que lo más razonable, puesto que Sevilla no va a definir el mundo. Es posible que haya algunos sevillanos que piensen que eso es posible. Yo al menos soy de los que creo que no va a ser Sevilla quien defina el mundo, sino que el mundo, por su propia dinámica, se va a definir. Nosotros tenemos que ver cómo nos situamos en ese mundo que podemos imaginar. Un mundo que uno lo puede imaginar, pero evidentemente se equivoca. Los economistas hemos dado pruebas múltiples de que nuestras previsiones no eran acertadas en muchos casos, ¿no? Son múltiples, miles, infinitos los factores sociales que determinan el futuro. Cuando los factores determinantes, los fundamentales, son los mismos que del pasado, podemos hacer previsiones. Cuando hay factores que son inesperados, las previsiones caen por los suelos. A pesar de lo cual, creo que en el momento presente sí podemos hablar de algunas tendencias de lo que será el mundo futuro, el mundo dentro de 20 años. Y desde mi punto de vista, el mundo futuro, lo primero... Hablaré del mundo que viene, esta es la presentación, después el mundo en el que vivimos y en tercer lugar, qué papel puede jugar Sevilla en ese mundo. En relación con el primer asunto, en el mundo en el que viene, os decía que
yo creo que lo que va a caracterizar el mundo de los próximos 20 años es una profundización en el proceso de globalización. Entendemos por globalización un proceso de internacionalización creciente que afecta a las mercancías, a los bienes, a los servicios, a las tecnologías, a la cultura, a los tipos de comportamientos, cada vez de una forma que nos vamos convirtiendo en una aldea global más homogénea. Y lo previsible es que si no hay una guerra mundial, si no hay una hecatombe, este proceso que venimos conociendo de globalización desde la caída del muro de Berlín, que a su vez coincidió con el éxito de la puesta en marcha de la reforma china por Deng Xiaoping a final de los años 80, a principios de los 90, pues que este mundo tenderá a profundizarse. Y si este mundo se profundiza, uno de los rasgos que le caracterizará será la ley de un solo precio. Es decir, que un objeto que se produzca aquí, en Laos o en Cochabamba, si es el mismo objeto, su coste deberá de ser el mismo. Y si aquí lo hacemos un poco más caro, las personas que hacen ese objeto se encontrarán en el paro. Eso es algo, la ley de un solo precio, que viene ya rigiendo en muchas manufacturas en el mundo. Y ya empieza también a regir en muchos servicios en el mundo. Hoy día lo de China es lo más conocido, pero no es el único exponente de la internacionalización de las manufacturas, pero también tenemos múltiples servicios que se están globalizando. Todos conocemos lo de los call centers que se hacen en otro sitio, todos tenemos noticias de que determinadas analíticas clínicas, particularmente pues los TACs u otros análisis clínicos que se hacen de Estados Unidos, se hacen en China y por la mañana siguiente lo tienen resuelto. Aquí hay algunas clínicas que lo están haciendo y se lo interpretan en Argentina. Hay empresas que sus ejecutivos, si tienen que hacer una presentación, se la envían a otro país y se la hacen preciosa y bonita, y hay múltiples servicios que cada vez más van a estar internacionalizados. Consecuentemente, se está a una profundización. Claro que no todos son iguales, por eso se va a producir una jerarquización de los trabajos y una jerarquización de los países. Quedarán siempre actividades que se caracterizan por tener un mayor contenido en conocimiento, por tener una mayor aplicación de tecnologías nuevas, se caracterizará por tener un mayor valor añadido, una mayor creatividad. Ese tipo de producciones suelen ubicarse en los países más desarrollados, aunque algunos países emergentes, como es el caso de China, también apuestan por algunos de los sectores más innovadores y más de vanguardia. Seguirán existiendo otras muchas producciones de carácter normalizado, estandarizadas. Y en esa estandarización, pues lógicamente, la medida cuanto más estandarizado esté, cuanto más normalizada, cuanta menor diferenciación haya del producto, del bien o del servicio, la competencia global será mayor. Esta ley de un solo precio y el proceso de profundización va a incidir en algo que estamos conociendo y de lo que hablamos bastante en los últimos meses, que es el aumento en las desigualdades sociales. La crisis económica nos ha traído un aumento de las desigualdades sociales, de las personas más ricas y las personas más pobres, por los efectos de la propia crisis. La están sufriendo más los que tienen rentas más bajas y parte de las capas medias. Pero además de ese proceso, es constatable que es intenso en España y que lo es en Europa, es constatable en Estados Unidos, en Europa y en otros muchos países, que está produciendo un proceso de diferenciación social también que viene determinado por el cambio tecnológico. Un proceso que hace que la introducción de la tecnología haga menos necesaria la mano de obra en muchos procesos productivos, y en la medida en que la mano de obra se hace menos necesaria, hay más capital, equipo capital para producir por trabajo, las rentas del capital van ganando terreno a las rentas del trabajo. Y se está produciendo, lo podemos observar en los últimos años, un crecimiento de las rentas del capital frente a las rentas del trabajo. Pero es que también, dentro de las rentas del trabajo, lo que se está produciendo es un desplazamiento hacia abajo de las rentas de aquellos trabajos que son susceptibles de ser normalizados. Y esta es la tendencia del futuro. Muchísimas profesiones, no solamente el de un operario manual, sino también de algunos profesionales que operan con máquinas y que sus procesos productivos son susceptibles de ser codificados, ser normalizados. Parte van a desaparecer, probablemente dentro de unos años pueda desaparecer los transportistas, los camioneros, probablemente porque haya camiones que sean automáticos y los taxistas, ¿verdad?
Y en otros casos, sin embargo, sus procesos van a ser de supervisión y no van a exigir una cualificación o una singularidad extraordinaria. En la medida que ese empleo es un empleo intercambiable unos por otros, se va a producir una disminución, porque la competencia global va a ser absoluta en ese campo del trabajo. Por contra, pues existirá unos sectores sociales que están más vinculados a la creación, al emprendimiento, a la inteligencia, al diseño y también algunas figuras en algunos de los ámbitos de producción, desde los más variados, desde la música pop al fútbol, en el que la singularidad de los mejores pues también le van a hacer estar en la capa alta de la población. Pero lo fundamental es un ensanchamiento, ¿no?, de la diferencia. No significa que no vaya a haber capas intermedias, que siempre lo habrá. Y en relación con esto, pues los individuos, si esto es así, los individuos tendrán que competir a nivel global, y si quieren tener un nivel de vida por encima de la base de subsistencia del mínimo de una sociedad, pues tendrán que responsabilizarse fundamentalmente de su capital humano, de tener una capacidad de excelencia para trabajar. Y este hecho, poco perceptible en nuestra sociedad, está ya muy presente y es muy perceptible en otras sociedades algo más dinámicas que las nuestras. El tercer asunto que creo que al que me voy a referir es al nuevo papel del Estado. En un mundo de competencia global no podremos permitirnos muchos gastos improductivos. Competirán las empresas, competiremos las personas y competirán los países. Y al competir los países significa que las administraciones públicas tienen que ser eficientes, como son las empresas, y que los gastos improductivos hay que minimizar. Eso, por una parte, hará cambiar el papel del sector público, porque seremos más sensibles con esa función. Pero por otra parte, también va a ocurrir otro fenómeno. Como sabéis, tradicionalmente los Estados nacionales nacieron con la idea, la fuente de legitimación venía determinada por la capacidad de dotar de seguridad a sus ciudadanos, seguridad externa frente al enemigo exterior y seguridad interna, ofreciéndole un marco jurídico, un marco policial, un marco judicial en el que le daba seguridad. Con el tiempo, en el siglo XX especialmente, el Estado adquiere una nueva fuente de legitimación, es la que le conocemos con el nombre del Estado del Bienestar. El Estado tiene que proporcionar a los ciudadanos una mínima red de cobertura en asuntos tan variados como la sanidad, como la educación o como pueda ser pues, la jubilación y otras muchas cosas más. Estas han sido, en los últimos años, el tiempo que todos los que estamos aquí hemos vivido, han sido las fuentes fundamentales de legitimación de los Estados. Ahora lo que ocurre es que los individuos, al menos en los países más dinámicos, tienen conciencia de que para ellos lo fundamental en su vida no es la red de seguridad, sino lo fundamental en su vida es dotarse de unas capacidades propias, es decir, de acumular capital humano para competir en ese escenario global. Y le van a exigir a los Estados que provean esa formación de excelencia y que provean entornos estimulantes para que esas capacidades se puedan dar. Y evidentemente los individuos incidirán en mayor o menor medida dependiendo de la sensibilidad y la inclusividad de los políticos en que eso sea así. Este panorama que les estoy contando seguramente a algunos de vosotros no les gustará. A mí ni me gusta ni me deja de gustar. Yo cuento lo que creo que viene, independientemente no es lo que a mí me gustaría que fuese ni lo que me dejaría que me gustase. Es opinable, por supuesto, y podéis estar pensando alguno que lo que estoy diciendo no tiene ni pie en mi cabeza. Pero no es una cuestión de deber ser, no es que yo esté trazando, no por si alguno lo piensa, una sociedad ideal que debe de ir por ahí. Es lo que va a ocurrir, creo yo, y insisto, puedo estar equivocado. ¿Y cuál es el escenario en el que nos encontramos nosotros? Pues lo he dividido siempre voy un poquito atrasado con esto, pero bueno. El escenario en el que vivimos, quiero referirme muy brevemente todo a España y a Sevilla en particular. En el caso de España, pues me quiero referir a algunos aspectos económicos y también a otros institucionales, pero rápidamente. En relación con... Estaba apuntando para allá. ¿A dónde apunto? Aquí. En España, me voy a referir, bueno, la crisis económica, no me voy a,
ya lo que me gustaría, es de lo único que sé algo. La crisis económica, pues parece que estamos en una fase que parece que se apunta a la salida de la recesión que venimos sufriendo hace muchos años, ¿verdad? Muchísimos años, y hay muchos signos indicadores de que esto es así. La ciudadanía, sin embargo, no lo está percibiendo porque no aumenta el empleo neto, porque las prestaciones del Estado son cada día más insatisfactorias y más recortadas con las prestaciones sociales, porque disminuyen los salarios, porque la renta, además de las capas medias, están cayendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la doble visión de lo que es la realidad. Indicadores son ciertos de que parece que salimos de la recesión, parece que hemos tocado en el fondo de la recesión, ¿no? El año 2014, previsiblemente, pues vamos a crecer un poquito más, un 1%, pero tampoco las cosas están muy seguras, porque hay riesgos externos que vienen derivados de la situación coyuntural por la que están atravesando algunos países emergentes, particularmente algunos grandes países emergentes con desequilibrios económicos notables, y viene también determinado, en fin, por algunos desajustes financieros en el caso de la Unión Europea, que no es cuestión de entrar aquí. Y luego por razones internas. Nosotros tenemos muchos problemas internos que no los vamos a arreglar de la noche a la mañana. El más importante de todo es el endeudamiento espectacular. Nuestro país debe por encima de los 4 billones de euros, es decir, 4 veces lo que producimos en un año. Esa deuda la tenemos que pagar, nos guste o no, porque si no la pagamos, pues no podemos seguir viviendo en este mundo porque nadie nos da crédito. Y eso constituye una rémora tremenda. Si unimos eso al paro y consecuentemente a la mesura del paro y consecuentemente a la restricción de renta que tenemos, y a eso se lo sumamos a que todavía no se ha completado el desajuste del sistema financiero, pues claro, la situación de salida no es segura. Aunque se habla de recuperación, hay cierto riesgo. Para superarlo, los más optimistas piensan que tardaríamos una década si crecemos al 2,5%. Y crecer al 2,5% es bastante difícil. Este año, como mucho, creceremos al 1,1 o al 1,2%. Pero España, desde mi punto de vista, además de la crisis económica, lo que está atravesando es una crisis institucional agudísima. Las instituciones que nos dotamos en la transición están haciendo agua. Los poderes públicos responsables de la dirección del país, tanto gobierno como cortes, administración, sistema judicial, órganos de control, Banco de España, no están haciendo las funciones que deberíamos de hacer. No me puedo extender aquí, este es el tema que más me interesa y me divierte intelectualmente, estaré encantado de contarlo a cualquiera, pero lo cierto es que nuestras instituciones no están funcionando de manera adecuada. No fueron culpables en parte de la burbuja inmobiliaria y de la burbuja de endeudamiento. No se dieron cuenta a tiempo de la gravedad y de la singularidad de la crisis económica en España. No pusieron las medidas a tiempo para salir de esta crisis con la rapidez relativa que han salido otros países, y seguimos enfrascados en un patio de vecino que es España, en donde la corrupción es una plaga, en donde la desafección a las instituciones y a la clase política es generalizada entre los españoles, y donde la partidocracia es incapaz de reformarlo, porque la reforma política, la regeneración democrática que España necesita, significaría necesariamente la minoración del poder de las burocracias políticas. Exigiría nuevo sistema electoral, un sistema de control de los partidos externos, no como el que existe ahora, leyes de transparencia claras y un sistema judicial más ágil, que dé la seguridad jurídica y que tampoco sea tan personalista como también estamos viendo en algunos casos, que estén en función del juez instructor que te toca. Una crisis institucional de largo aliento que afecta a las posibilidades de recuperación, porque parte de los procesos que hay que hacer exigirían acuerdos de Estado que es difícilmente alcanzable en el marco partidocrático en el que nos desenvolvemos. En Sevilla, bueno, lógicamente la crisis institucional también nos afecta de manera semejante. Tal vez más grave, porque tenemos algunas singularidades institucionales, algunas de las cuales me voy a pasar a referir. Pero
Bueno, no entro en los detalles de la crisis en sí mismo, pero sí quiero poner algunas notas de caracterización de Sevilla, que se pueden sacar para que tengamos una idea. Y entre ellas quiero sacar este gráfico, que no sé si lo veis bien, pero es un gráfico sobre un dato que es demográfico, no es económico, es la evolución de la población en Sevilla, en las principales ciudades de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga. Creo que no se ve muy bien porque la parte final, que es la interesante, está en números índice y todos arrancan de 96 igual a 100, y lo que se observa es que la línea que va por debajo es la de Sevilla. Sevilla se mantiene con el mismo, casi prácticamente el mismo nivel de población que tenía en el año 96, hace 18 años. Mientras que otras ciudades pues, se han comportado bastante más dinámicas en este tiempo. Desde luego, Sevilla, como todos sabemos, es la mejor ciudad del mundo, pero no lo piensan así todo el mundo, que se van a vivir a otro sitio y votan con los pies. Votan con los pies y parece que encuentran, están en un error, pero encuentran otras ciudades más atractivas para su vida, ¿no? Sevilla se va quedando atrás de las grandes ciudades españolas e incluso de la otra ciudad cercana, andaluza, como es Málaga, la va adelantando. Las variables económicas que me parecen más relevantes utilizar no existen porque no hay estadísticas a nivel municipal. Entonces tengo que utilizar las que hay a nivel provincial, pero en cualquier caso creo que nos ayudará también un poco para caracterizar algunos rasgos de Sevilla. En ahí he colocado las variables económicas que me parecen más significativas. Empiezo por abajo, la población, y lo he expresado en porcentaje respecto al total de España. En Sevilla vive un 4,3% en la provincia de la población española. Lo tomo como referente para que veamos el resto de indicadores económicos en qué situación estamos. Ahí veréis que estamos en todo por detrás, es decir, estamos peor en términos económicos en todos los indicadores, a excepción de uno que es el número de desempleados, que no es precisa, es un indicador negativo, podemos decirlo, ¿no? Y lo más significativo que se puede decir, el Producto Interior Bruto, somos el 80,3% de la media de España en términos por habitante, y la renta disponible bruta, la RDB, eso que aparece ahí, no es exactamente lo mismo que el PIB. La renta es lo que tenemos para gastar, el PIB es lo que producimos, ¿no? Pero lo pongo, es un poco más, es el 3,4%. Pero lo pongo para sacar a colación algo que no se sabe suficientemente aquí. Y es el hecho de que una cosa es la que se produce y otra la renta que se tiene. En términos de producción somos el 80,03%. En términos... En términos de producción somos el 80,3%. En términos de renta somos el 84%. Es decir, 3,6 puntos más. Significa que nosotros tenemos renta para gastar que viene de algún sitio. Esas son transferencias del resto del Estado. Han disminuido mucho en los últimos años, pero una de las características que nosotros tenemos es que tenemos una corriente positiva, lo que miden las balanzas fiscales, que no la hay para ciudades, pero que aproximadamente se puede mirar a través de este indicador. Otros indicadores que hay, el número de ocupados, que es menor, el desempleado es mucho mayor, tenemos una tasa de paro del 34 y pico por ciento frente al 26% de España. El número... También pongo ahí 3 indicadores turísticos para llamar la atención que tampoco somos la potencia turística que algunos creen. Ni el número de pernoctaciones, ni el número de turistas, ni en viajeros por aeropuerto llegamos a significar lo que representamos en términos demográficos. Antes me he saltado el número de empresas, nuestra densidad empresarial es baja, y luego me interesa también comentar que ni en crédito ni en depósito tenemos tampoco el nivel que tenemos en términos demográficos, pero observaréis que los créditos tenemos una participación bastante significativamente mayor que en depósito. Y lo saco también esto para llamar la atención sobre alguna idea confundida desde hace mucho tiempo por mucha gente de nuestra tierra. Nosotros somos receptores netos desde hace décadas de ahorro externo para gastarlo aquí. Nuestros depósitos son siempre muy inferiores a los créditos que el sistema bancario da en la provincia de Sevilla. Esto no es de este año, ni del anterior, ni del quinquenio, decenios llevamos así. Y bueno, y no me temo más porque me voy a pasar de tiempo y no continúo mucho más por aquí. Además de estos aspectos estrictamente económicos, quiero hacer referencia a algunas restricciones institucionales, ¿no?
Yo creo que lo fundamental que tiene Sevilla y que acentúa el carácter de España es que es una sociedad poco inclusiva. Ese es un término que cada vez está adquiriendo una mayor relevancia y se habla de sociedades inclusivas, a aquellas sociedades que, tanto en términos económicos como políticos, estimulan a la población para que las personas que quieran participar en la vida económica o que quieran participar en la vida colectiva tengan facilidades, y particularmente para captar a las personas más cualificadas y las ideas más brillantes y más sugestivas. Frente a las sociedades inclusivas están las sociedades extractivas, donde hay una capa social dominante que está interesada en mantener su posición y, consecuentemente, facilita poco la participación de otros segmentos. No hay ningún estudio que le correspondería más a los sociólogos que a los economistas sobre esto, pero algunas notas que puedo hablar en relación con lo que vengo a referirme. Por una parte, es una ciudad poco transparente, en particular que lo representa el Ayuntamiento de Sevilla, según Transparencia Internacional y su índice de transparencia de los ayuntamientos, que analiza los 110 ayuntamientos de los municipios mayores de España, coloca a Sevilla en el número 80. Mercociudad, que elabora un índice sobre la reputación de las ciudades españolas, el nivel de conocimiento y valoración en el conjunto de la población española, entre 81 ciudades, coloca a Sevilla en la número 21, puesto alto, pero tener en cuenta que somos la cuarta en términos demográficos y la número 1 a juicio de muchos sevillanos. Un análisis presupuestario, y diréis, ¿esto qué tiene que ver? Pero tiene algo que ver, sobre los presupuestos del ayuntamiento. Es un poco antiguo este análisis presupuestario. Encontraba que Sevilla es la ciudad que más se gasta en el presupuesto en capítulo 1, después de Vitoria y Bilbao, que tienen una financiación intensísimamente mayor que la que tiene Sevilla. Capítulo 1 personal, como todos sabéis, ¿no? Quería hacer también algunas reflexiones sobre el poder en Sevilla. Como vosotros sabéis, el desarrollo del Estado de las Autonomías ha generado un cambio en el país enorme y ha generado, entre otras cosas, administraciones autonómicas y poderes autonómicos, ¿verdad? Nosotros, como estamos en la capital de Andalucía, pues tenemos la concentración de algunas de esas instituciones. Y ese poder ha sido ocupado por muchas personas que se dedican a la actividad política. En España tenemos 8 veces el número de políticos en relación con Alemania en términos per cápita, pues constituyen un poder que ha jugado un papel bastante central y bastante importante en la vida colectiva. Me refiero no solamente al presidente de la Junta de Andalucía, a los consejeros, directores generales, viceconsejeros, secretarios general técnicos, no, sino que también están los parlamentarios, sino que también están por supuesto, los ayuntamientos, los políticos de los ayuntamientos con mayor o menor nivel, pero luego hay multitud de empresas públicas, de fundaciones, de consejos, de comités, etcétera, etcétera, en muchos puestos que son intercambiables, normalmente no vienen determinados por la meritocracia, sino por el nivel de aceptación o sumisión al poder establecido en cada uno de los partidos, y que constituye en su conjunto pues, un poder bastante denso por el número de personas, no siempre por el talento, sino por el número de personas que ocupan, y esto constituye parte del poder, parte de ese poder es con tensiones extractivas. Obviamente le interesa ser extractivo en lugar de inclusivo. Pero la sociedad sevillana es algo más. A eso se une también algunos que no son poder político en sí mismo, pero que percibimos algunos como un poder enorme, que es la patronal y los sindicatos, y que en muchas ocasiones pues, participan con el poder político en muchos acuerdos. Y en torno a ello se ha creado una especie de corte formada por una especie de capitalismo castizo. Esta expresión de capitalismo castizo se conoce a un estudio que lo hizo el Fuentes Quintana hace muchísimo tiempo, y Velarde, y que hacía referencia al capitalismo que normalmente habita Madrid en torno a la corte. Madrid, que no era nada cuando la corte se establece allí,
en torno a la corte de este capitalismo castizo, que son los que van a buscar, no que hagan su negocio, viene determinado por su cercanía al poder, ¿no? Aquí también lo hay, ¿no? Y hay un capitalismo castizo, no podemos poner nombre, no vamos a ser tan imprudentes, pero hay un capitalismo castizo que vive del boja, que vive de los contratos públicos, que vive de las concesiones, que vive de la información privilegiada, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese capitalismo castizo se une al poder, pero claro, aquí nosotros también lo vinculamos con otro poder que viene de mucho más antiguo, que son pues esas personas que acostumbran, que tienen dos apellidos. Bueno, todos nosotros tenemos dos apellidos, ¿verdad? Pero sabéis que hay familias que tienen dos apellidos en Sevilla y que lo forman, están vinculadas a la aristocracia o a la burguesía agraria, ¿no? El político, hay una obra maravillosa, fantástica, que algunos conoceréis, de Juan López Herrera, que se llama La Green Connection, la habréis leído alguna, que es desternillante y os lo aconsejo, lo que pasa es que está agotado, donde novela una historia donde estas distintas facciones sociales interactúan, ¿no? Y a veces se trufan también, pues con algún flamenquito, con algún torero, con alguien de la iglesia, ¿no? Y en su entorno, que también coinciden en cócteles y en otras celebraciones, pues se puede ver el poder sevillano. Un poder sevillano que no sé, igual está por aquí también representado. Y si así fuese, sería estupendo compartir con ellos estas cosas, ¿verdad? Lo cierto es que esto provoca... Llevas 25 minutos. Ya termina todo. Esto propicia escasa movilidad social en sentido vertical. Aquí quien nace rico muere rico, quien nace pobre muere pobre. Y eso es una tragedia para cualquier país. Porque la percepción de la movilidad social es un estímulo para el crecimiento, para el desarrollo, para la innovación, para la recreación de cualquier sociedad. Y ese no es nuestro caso. Aquí no es el mérito el que determina lo que se encuentran arriba, sino la cercanía, la pertenencia a familias, a grupos, a partidos, etcétera, etcétera. Y esto constituyen restricciones extraordinarias. El otro elemento que caracteriza a nuestra sociedad es la importancia de la tradición. Y permíteme, que es algo que está en nuestro fundamento, en la iniciativa Sevilla Abierta, y que me refiera brevemente a ello. No es la tradición no es mala. Todas las sociedades necesitan tradición, necesitan ritos con los que cohesionarse. El problema es la desmesura de la tradición. Y Sevilla representa la absoluta desmesura de la tradición, de la importancia de la tradición. La tradición se coloca en el centro de la vida civil y no es necesario que aquí os relate cuáles son los distintos festejos que hay. Pero lo que ocurre es que el cultivo de las tradiciones genera básicamente actitudes tradicionales, no innovadoras, generalmente. Lo que ocurre es que si la actividad se extiende en el tiempo y ocupa a muchas personas, como aquí ocurre, los costes de oportunidad de hacer otras cosas son muy elevados. La proliferación de fiestas y de tradiciones pues son los que conforman la imagen de Sevilla en el exterior. Esa es la imagen, preguntar a cualquiera, y es la imagen dominante. Una ciudad así es vista gratamente por la gente para venir a pasar unos días con los amigos, reírse, tomarse unas copas, pero desde luego no se convierte en atractiva para los negocios, no es estimulante para el emprendimiento, y es por ello por lo que muchos emprendedores locales tienen que marcharse fuera. Así que tenemos problemas también, algunos singulares. Y debo decir algo más, que molestará a alguno, pero así lo percibo. Aquí no es que falten personas cualificadas, aquí no es que falten personas con una capacidad intelectual, que buenos profesionales en los ámbitos más diversos, artistas, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que ocurre es que, por una parte, el peso enorme de la tradición, la forma básica de socialización, la familia, los amigos, compañeros del trabajo y nada más, ha hecho también un perfil, perdonad la interpretación porque a lo mejor es un poco gratuita, de una intelectualidad sevillana reacia a la cooperación. Muy ensimismada, muy elitista, que no quiere compartir normalmente iniciativas y proyectos, poco dada. A veces se le puede encontrar en algunas cosas, pero si son cercanas y son ellos mismos quienes definen sus contenidos, pero poco abierta, y eso constituye, desde mi punto de vista también, una situación. En fin, yo tenía una tercera parte, pero esa tercera parte pues no la voy a contar porque si no me van a reñir, y además con razón.
creo que se va derivando, y si no en el coloquio tendré la oportunidad de decir en concreto qué pienso yo de lo que hay que hacer aquí. Así que, por cuestión de tiempo, aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias por la excelente radiografía que nos has hecho de nuestra ciudad, la mejor del mundo, pero que tiene algunos defectillos. Bueno, ahora tenía que dar paso a Jaime Aranda y a Teresa Suárez, por si tenían algunas contribuciones desde Twitter, ¿no? Y me parece que estaban pasando, si no los han pasado ya, las tarjetas para que en el público vayan tomando nota y vayan proponiendo preguntas para cuando termine nuestro segundo ponente, que es otra generación, y esperemos que una visión un poquito más optimista, pues cuando se inicie el debate podremos bueno, dar salida a algunas de las preguntas. Pues muchas gracias, Curro. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la iniciativa Sevilla Abierta, encabezada por la invitación que me hizo Juan Luis Pavón. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Para nosotros es un honor encontrar esta sala absolutamente llena y repleta y con gente sentada en las escaleras. Es una maravilla que haya tanta gente en Sevilla interesada por el futuro, que creo que es muy importante. Curro, me ha encantado tu charla y te daría mi tiempo absolutamente encantado. Lo que pasa es que creo que no me van a dejar hacerlo, pero yo lo haría encantado para que siguieras hablando. Bueno, mi objetivo, me han pedido que hable de Sevilla y del futuro y de qué papel puede jugar Sevilla en este futuro que viene. Y para ello, como no, tengo que empezar hablando del futuro, de manera muy parecida a como lo ha hecho nuestro primer ponente. Yo tuve la suerte, antes de empezar a hablar, yo soy sevillano, he estudiado en Sevilla y estoy encantado de vivir en la ciudad de mis padres, pero soy una persona que intento estar continuamente en contacto con lo que pasa en el mundo y por eso también he estudiado en el extranjero en varias ocasiones y cada cierto tiempo salgo fuera para respirar aire fresco, para intentar agarrar ideas de lo que está pasando en el mundo y traérmelas aquí a mi tierra, a Sevilla. Y en esa línea, hace poco tiempo, supe de una universidad nueva que nacía de la mano de la NASA, ni más ni menos, con los cohetes y con el espacio, lanzaba una nueva universidad de la mano de Google, el gran gigante tecnológico, una universidad que se llama Singularity University, novísima, recién nacida. Me llegó por una serie de fuentes a las que yo intento seguir en el campo que a mí me importa, que es el campo de la innovación y de la creación de empresas tecnológicas. Me llegó esta universidad emergente que no tenía alumnos, no tenía el claustro, no tenía nada, solo tenía un proyecto precioso y maravilloso y a mí me conquistó. Y dije, pues nada, lo dejo todo y me voy para allá. Tenía un programa que dura 10 semanas durante el verano, todo el mes de julio y todo el mes de agosto, y que lo que hacen es intentar identificar 80 personas del mundo entero, de todas las edades, de todas las formaciones, de todos los backgrounds profesionales y educativos, traer a esas 80 personas del mundo allí a la NASA durante 10 semanas, tenerlos de manera intensa, darles un baño de cómo es el mundo que viene, por eso tiene tanto que ver el título de la sesión de hoy con eso, y por eso empiezo por este tema, cómo es ese mundo que viene, cómo este mundo que viene va a cambiar absolutamente todo lo que conocemos, y sobre todo, a esas 80 personas del mundo entero, darles las herramientas para entre todos intentar construir un mundo mejor. De hecho, el gran lema de esa universidad es formar a esas 80 personas para que luego se pongan a trabajar en intentar resolver los grandes problemas de la humanidad. No intentar hacerse rico, sino intentar resolver los grandes problemas de la humanidad. Por ejemplo, hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso a electricidad, que de noche, si se mira el mundo de noche, gran parte del mundo está a oscuras. Hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, y por eso hay miles y miles de personas que mueren cada año porque no beben agua potable. Hay 1.000 millones de personas que viven en la pobreza extrema, con menos de $1,50 al día, etcétera, etcétera. Entonces, en esa universidad que crea la NASA, lo que hace es traer gente del mundo entero con espíritu idealista y espíritu de ayudar a los demás, presentarle qué es esto que viene, cómo es el mundo que viene, y empujarlos a que trabajen a resolver algunos de esos grandes problemas de la humanidad. Bueno, pues yo tuve la suerte de ir allí.
hace poco tiempo. Como tengo una mujer que es más valiente que yo y que está todavía más loca que yo, cogimos a nuestros 2 niños pequeños y nos fuimos durante 10 semanas a la NASA. Mi mujer me quería matar a la semana porque yo estaba metido en clase de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Y al poco tiempo lo que hice fue llevarme a la clase y así resolví un problema en casa y pasamos un verano fantástico. Bueno, aquello a mí me impactó de tal manera que desde aquel momento mi vida ha cambiado. Sigo haciendo lo mismo que hacía porque llevo 14, 15 años desde que volví de estudiar en Estados Unidos intentando hacer lo mismo, que es luchar por construir una mejor Sevilla, una mejor Andalucía, una mejor España, ayudando a crear empresas, que es mi campo, pero lo hago creo que con un conocimiento más profundo de cómo es el mundo que viene. Y entonces lo que quiero contarles para empezar es cómo es ese mundo que viene, eso que me contaron a mí en la NASA, que vi el futuro que viene, pero no el futuro dentro de 50 años, el futuro ya que se está construyendo hoy, mañana y dentro de 3 años. Y muy rápidamente para intentar también proponer alguna idea respecto a la Sevilla del futuro. ¿Cómo es este mundo que viene? Este mundo que viene es un mundo que va a ser completamente distinto a lo que hemos vivido. Ya sé que el mundo no para de cambiar, ya sé que venimos repitiendo eso continuamente, el mundo cambia y cambia y cambia, pero la aceleración que va a tener ese cambio en los próximos años no lo hemos visto nunca en la vida. Y es sobre todo por la confluencia en el tiempo de 3 grandes tendencias. La primera es la aceleración tecnológica. La tecnología se va a venir a vivir con nosotros. Todas las industrias, todas, absolutamente todas, se van a convertir en industrias de alta tecnología. Incluso la agroindustria, la agricultura y el turismo, que parece que son tan conservadores, tan tradicionales, se van a convertir en industrias de alta tecnología. Segunda gran megatendencia, la hiperconectividad, que ya la vivimos todos, que ya no sabemos lo que es la vida sin un teléfono móvil colgado todo el día y que va a explotar mucho más en los próximos años. Y en tercer lugar, el cambio geopolítico que va a vivir el mundo por la emergencia de 4.000 millones de personas que hace 20 años no existían para nosotros porque vivían en esos países que llamábamos el tercer mundo y que en esta década, de ahora a 2020, de pronto van a dar un paso adelante y se van a poner a competir con nosotros en igualdad de condiciones. Que es un poco también lo que ha mencionado antes Curro respecto a esa ley del precio único, ¿no? Bueno, muy rápidamente. Primero, la revolución tecnológica, la aceleración tecnológica. La tecnología va a cambiar ahora mucho más rápido que nunca antes por esta gráfica que aparece aquí. La tecnología cambia, nuestro sentido común nos dice que el cambio tecnológico es lineal. ¿Qué quiere decir que el cambio tecnológico sea lineal? Que lo que va a cambiar en los próximos 10 años será más o menos igual a lo que ha cambiado en los últimos 10 años. Por ejemplo, nosotros extrapolamos, nuestra mente nos dice cómo va a evolucionar, por ejemplo, el teléfono móvil en los próximos 10 años. Y pensamos en cómo ha cambiado en los últimos 10. Decimos, oye, si en los últimos 10 se ha hecho esto, en los próximos 10 se hará otro tanto. No, la tecnología no cambia de manera lineal. La tecnología cambia de manera exponencial. De manera que lo que vamos a ver en los próximos 10 años no es lo que ha pasado en los últimos 10 años, sino que es multiplicado por 100 veces lo que hemos visto en los últimos 10 años, porque es exponencial. Eso lo vivimos para aquellos que han estudiado informática, ingeniería, que esté relacionado con el mundo de los ordenadores, en la famosa ley de Moore, que establece que cada 18 meses se duplica el número de microchips que hay en un portátil, de manera que, en un ordenador, de manera que cada 18 meses es el doble de potente y el doble de rápido. Y eso lo estamos viviendo todos. Todos sabemos que en 4 o 5 años nuestro ordenador se vuelve obsoleto. Se duplica y se duplica y se duplica. Pues esa duplicación continua es una curva exponencial. Actualmente un portátil cualquiera, como este que hay aquí ahora, que apenas vale 1.000 euros, este ordenador tiene la misma capacidad de computación que el cerebro de un ratón. ¿Vale? Que el cerebro de un ratón. Pero es que dentro de 18 meses será el doble de inteligente que un ratón. Y dentro de 18 meses, 4 veces más inteligente. Y dentro de 18 meses, 8 veces más inteligente. Y eso es una curva exponencial que se dispara. Y si sigue duplicándose cada 18 meses, en el año 2025 se prevé que ese ordenador que vamos a tener todos en casa tendrá más inteligencia que un cerebro humano. Y eso abre ante nosotros oportunidades increíbles que ni nos podemos imaginar. Pero además, este crecimiento exponencial de la tecnología se aplica a todas las tecnologías. Por ejemplo, la biotecnología. Bueno, solo para que veamos el crecimiento exponencial de la capacidad de computación. El ordenador que llevó el hombre a la luna tiene menos capacidad de computación que un iPhone. Que ese iPhone que yo dejaba encima de la mesa tiene más capacidad de computación, tiene más poder, tiene más inteligencia que los ordenadores que llevaron al hombre a la luna.
Ese es el mundo, imagínense dentro de 18 meses el doble, y dentro de 18 meses el doble, el mundo que vamos a vivir. La biotecnología es otra revolución que vamos a vivir ya. Seguramente ninguno de ustedes se ha hecho el análisis genético de saliva. Yo cuando estuve allí en la NASA me lo hice, pero ya está disponible para que cualquiera lo haga por apenas, hace poco lo ofertaba una empresa americana por $99, apenas 100 euros. Se manda en un botecito de plástico la saliva de una persona y a través de esa saliva te mandan la información sobre tu código genético. Lo más importante no es el código genético, lo más importante es que te dicen cuáles son las enfermedades que más probablemente desarrollarás durante tu vida. A mí me dijeron 4 enfermedades que yo puedo desarrollar con más probabilidad durante mi vida. Curiosamente, esas 4 enfermedades, 3 las tienen mis padres y una la tengo yo. Con lo cual, cualquiera diría, yo cuando digo esto me dice la gente, no, yo no quiero saberlo. ¿Seguro que no quieren saberlo? ¿Seguro que no quieren saber que a lo mejor, por ejemplo en mi caso, yo tengo probabilidad alta de desarrollar diabetes B, diabetes tipo 2? Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Hablar con un médico que me recomiende un plan de vida para no desarrollarla. Tengo que hacer deporte, tengo que comer este tipo de comida, y de pronto entramos en una revolución de la medicina preventiva. No nos vamos a poner enfermos, porque vamos a curarnos antes de que la enfermedad se desarrolle. Ese es el mundo que viene con la revolución de la biotecnología. Y esto se aplica a todo. Algo mucho más cercano a nosotros, la inteligencia artificial. Y dirán ustedes, ¿eso tan raro que es la inteligencia artificial? Pues esto es una malla, es un avatar, un personaje virtual creado por una empresa sevillana que se llama Índices. Creada por una chica sevillana que se llama Pilar Manchón, premio de Iniciativa Sevilla Abierta de este año, que es una maravilla, una chica que estudió filología inglesa y que se fue a Estados Unidos a formarse en lingüística, en inteligencia artificial, y creó esta empresa Índices, que está en la Cartuja, y que ha creado el mejor avatar de inteligencia artificial, asistente virtual del mundo, hasta el punto de que ha venido una multinacional americana que se llama Intel y ha comprado la empresa por muchos millones de dólares. Y ahora Pilar Manchón está viviendo en California. Y Pilar, como una sevillana de las que de verdad valen, ha exigido a la empresa americana que no se lleve la empresa de aquí, que deje aquí a los trabajadores y que desarrolle todo el futuro de la empresa en Sevilla. Bien, y muchas más cosas, pero voy a ir rápido. La energía se va a revolucionar. Segunda gran mega tendencia que vamos a vivir, la hiperconectividad. Lo que decía antes, imaginen lo que hemos vivido en los últimos 10 años con el móvil, lo que vamos a vivir. No nos lo podemos imaginar. Solo decir una cosa, para mí importante, de la hiperconectividad. Se ha creado sobre nuestras cabezas una gran plataforma global, que yo simbolizo aquí con esta foto, con estas rayas, con estas líneas azules. Aquí encima de nuestras cabezas hay una plataforma global que comunica el mundo. Y que cualquiera de nosotros, con solo alargar la mano, accedemos a todo el conocimiento del mundo. Eso es una maravilla, eso no ha ocurrido nunca antes en la historia. Y eso nos da una herramienta a todos los que estamos aquí sentados que nunca ningún sevillano ha tenido en su vida. Y eso está ahí, al alcance de todos. Y eso va a marcar el futuro del mundo y puede marcar el futuro de Sevilla. Tercero, el mundo emergente. Como decía antes, el mundo va a cambiar a nivel sociopolítico, geopolítico de manera bestial. No lo verán bien porque el gráfico no es muy bueno, pero ahí tienen, en la parte izquierda, en el año 2010, las grandes potencias económicas del mundo. Y estaban los que todos podemos pensar: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, incluso España está por ahí. Y a continuación, en la banda derecha, aparecen las grandes potencias del mundo en 2020. ¿Cuáles van a ser las economías más importantes del mundo en 2020? Apenas dentro de 6 años. Pues bien, la primera será China, la tercera será India, la quinta Rusia, la séptima Brasil, la décima México, la 11ª Corea del Sur y la 12ª Indonesia. Países que hace 20 años eran del tercer mundo. 7 de los 12 países más ricos del mundo en 2020 serán países emergentes. 7. Y estos países no son los únicos, hay muchos más. Y la característica más importante que tienen estos países emergentes, que llegan, como decía antes, a la primera fila mundial, es que hay mucha gente viviendo en ellos. Todos son muy poblados. Todos juntos, estos países que se han venido a llamar los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y ahora se llaman los Next 11, los próximos 11, todos juntos tienen 4.000 millones de personas. 4.000 millones de personas que en 2020 van a decir: aquí estoy yo, para competir con cada uno de nosotros, para competir con nuestro ingeniero, con nuestro arquitecto, con nuestros diseñadores, para competir con nuestras empresas. Eso es lo que nos viene. Pero ojo, se podría decir, esto que viene, que de verdad les digo que viene,
Es una gran ola que lo va a cambiar todo. Y ante esto podríamos asustarnos, sobre todo lo de los 4.000 millones que están ahí detrás de la puerta esperando quitarnos el puesto de trabajo. Y lo podemos ver como una amenaza. Yo realmente lo veo radicalmente como una oportunidad increíble, como nunca en la historia. Y sobre todo por una cosa que ha comentado Curro antes. Curro antes ha dicho, Sevilla es una ciudad sin movimiento vertical en la sociedad, donde ha sido muy difícil, si uno nace abajo, poder subir y escalar posiciones en la sociedad. Me parece un comentario buenísimo y muy interesante. Pues yo creo que este mundo que viene va a romper eso. Yo creo que este mundo que viene va a ser el mundo de la meritocracia total. Porque cualquier sevillano, haya nacido donde haya nacido, y tenga el apellido que tenga, puede alargar la mano y conectarse a esa plataforma global que decía antes. Y de hecho ya tenemos ejemplos que es así. Pilar Manchón es hija de un taxista. Y Pilar Manchón ha creado una empresa multimillonaria y está ahora trabajando en Silicon Valley. Y yo espero que pronto la veamos de vuelta. No le echo más de 2 o 3 años. Porque esa es una cosa buena que tiene Sevilla, y de la que hablaré un poquito más adelante. Se está yendo mucha gente con talento y es un drama. Pero a todos ellos les encantaría volver. A todos ellos les encantaría volver. A lo mejor a la gente de Hamburgo no les encantaría volver tanto como a la gente de Sevilla. Y lo que tenemos que crear son las condiciones para que vuelvan. Bien. Pues decía, ese mundo que viene es un mundo que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Es un mundo, para mí, yo lo visualizo con que ese mundo que viene, esa ola que viene, esa ola de cambio, va a romper el mundo en 2. Va a romper el mundo. A ver, se me está yendo hacia adelante. Eso. Se rompe el mundo en 2. El mundo se divide en países preparados y países no preparados para competir en este mundo. En empresas preparadas y empresas no preparadas. Y en ciudadanos preparados y ciudadanos no preparados. Estén donde estén en el mundo. La geografía desaparece como variable. Antiguamente, si uno nacía en Sevilla o nacía en Nueva York, las oportunidades que tenía a su alcance eran completamente distintas. Mi padre es de Macael, de un pueblo de Almería. Y mi padre tuvo que emigrar para poder desarrollar una vida profesional. Hoy en día hay que emigrar, por supuesto. Y lo voy a decir 4 o 5 veces antes de irme. Tenemos que emigrar porque tenemos que aprender de los mejores, pero vamos a poder competir desde cualquier parte del mundo. Y eso es una noticia buenísima, que nunca antes ha pasado en la historia. Así pues yo lo veo como una gran oportunidad, porque como decía antes, la geografía deja de ser una variable y podremos competir desde Sevilla con cualquier lugar del mundo. Y hay gente que lo está haciendo. Este señor está compitiendo en el mundo de las pistas de hielo desde Sevilla. Pilar Manchón ha construido el mejor asistente virtual del mundo desde Sevilla. Ángel Cebolla, que está ahí con Biomeda, le está compitiendo en el campo de la biotecnología desde Sevilla, y muchos otros que lo están haciendo. Bien, pero ¿cómo competir? Ojo, esto tiene un precio. No se trata, vea, yo quiero competir. Competir significa que hay que subirse a esa plataforma global. ¿Y subirse a esta plataforma global qué significa? Significa hablar inglés de maravilla, significa estar formado como los mejores, significa tener redes de lo que pasa en el mundo en tu sector de actividad, significa estar mejor preparado que el mejor. Eso significa subirse a la plataforma global. Y ojo, lo podemos hacer desde Sevilla. El problema es que tiene un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio y una dificultad, pero se puede. Y no es una cuestión de conocimiento. Subir a la plataforma global no significa tener 3 doctorados. Tenemos un gravísimo error en España que pensamos que tener mucha formación es tener 5 doctorados. Y no es eso. Estar en punta de lanza mundial significa estar conectado a las grandes redes de conocimiento. La educación también se va a revolucionar y vamos a evolucionar de una educación formal de títulos a una educación informal, de conocimientos reales, de capacidades reales, de valor añadido real. Bien, y Sevilla, para terminar ya, y Sevilla en este mundo que viene, ¿qué pasa? Yo soy, me decías antes, a ver si eres más optimista, yo soy el más optimista que hay en Sevilla, yo soy súper optimista y lo he dicho antes. Yo de verdad pienso de corazón que vamos a vivir el mejor momento de la historia en esta década. Y tengo muchas razones, pero no es el momento para decirlo. Pero digamos solo una, por esa meritocracia total. Porque porque mis hijos van a poder competir con los mejores del mundo, allí donde quieran competir. Y eso es una maravilla que nunca antes ha pasado. Pero ojo, igual que soy muy optimista respecto a los sevillanos, respecto a cualquiera de nosotros, no soy tan optimista respecto a Sevilla. No lo soy, ni respecto a Andalucía, ni respecto a España. Porque creo que globalmente, como sociedad, no estamos dando los pasos que hay que dar. Porque igual que una persona de los que estáis aquí puede decir, yo quiero competir con los mejores, y lo va a poder hacer,
Mover a toda la ciudad va a ser mucho más difícil, mover a toda la región va a ser mucho más difícil, pero nos tenemos que poner en ello. No podemos tirar la toalla, no podemos hacerlo, pero es mucho más difícil. Y yo no vengo hoy a decir recetas mágicas, porque no las hay, ojalá las tuviera, no las hay. Solo voy a decir algunas ideas que me surgen de esa posibilidad que he tenido de estar en California, además que intento siempre estar conectado con esas redes de conocimiento mundial, y lo único que puedo decir es, por mi experiencia, lo que yo creo que se debería hacer. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto me queda? Lleva unos 20 minutos. Venga, 2 minutos más. 2 minutos más. Solo decir que lo que digo lo pongo en práctica, intento hacer siempre eso en mi vida. Allí en ese curso de la NASA que os digo que me cambió la vida, conocí a un genio de la biotecnología. Y gracias a él he podido cumplir uno de mis grandes sueños, que es lanzar una empresa de alta tecnología desde Sevilla. Y en octubre de 2012 creamos Universal Diagnostics, una empresa de biotecnología que, como me decías antes en la presentación, lo que queremos desarrollar es un test de sangre para detectar cáncer en fase 1. ¿Vale? El cáncer es nuestro gran enemigo de la humanidad porque en el 80% de los casos se detecta tarde, cuando ya no es posible curarlo. Lo que queremos es desarrollar un test de sangre que permita desarrollarlo cuando todavía es curable en fase 1. Bueno, es un sueño que ojalá podamos cumplir, pero lo importante para mí es que lo estamos haciendo desde Sevilla. Tengo un equipo internacional de investigadores, tengo un equipo de inversores internacionales y la empresa está en Sevilla. ¿Vale? Este verano nos queremos ir a Estados Unidos a abrir una sede porque el mayor mercado del mundo de la salud está en Estados Unidos y hay que estar allí, pero abriremos una sede en Estados Unidos, pero la sede de la empresa seguirá estando en Sevilla y los investigadores seguirán estando en Sevilla. Y entonces a lo mejor dentro de un año, dentro de 2 años les podré contar si lo que digo es verdad, si puedo competir a nivel mundial desde Sevilla. Yo lo estoy intentando por lo menos. Y como decía, como ciudad, podría decir muchas cosas, no quiero comerme más tiempo, pero solo 2 elementos. En este mundo que viene tan complicado, Sevilla va a tener que competir con las mejores ciudades del mundo para atraer los 2 grandes factores que van a hacer que hacen ya que haya prosperidad en una tierra que no la haya. Número 1, las empresas. La empresa es la base de la prosperidad del mundo. Y en aquellos lugares donde hay empresas capaces de competir a nivel mundial, hay prosperidad, hay riqueza, hay empleos. Tenemos que convertir a Sevilla en una ciudad amable y atractiva para las empresas. Tanto para las que tenemos aquí ahora, mimarlas, cuidarlas, implicarlas en la ciudad. Como decía yo hoy, me preguntaban en la radio, como decía yo sobre Abengoa. Abengoa es un regalo que tenemos en Sevilla. Tenemos que implicarla todavía más en la ciudad. Entonces, cuidar las que tenemos, crear más, formando a gente de primer nivel. Tenemos una escuela de ingenieros fantástica, tenemos unas facultades de biotecnología fantásticas, que se creen más empresas. Y tercero, atraer a grandes empresas a Sevilla. Y eso no es fácil, porque vamos a competir en una competencia mundial. Todo el mundo quiere tener a Google, todo el mundo quiere tener a Apple, todo el mundo quiere tener a Microsoft. ¿Cómo competimos? Con el segundo gran elemento, el talento. Empresas y talento. Ese tiene que ser el enfoque de la ciudad para crear dentro de 20 años una ciudad donde no solo sea maravillosa para vivir, como nos creemos todos los sevillanos, sino que sea maravillosa para trabajar, que tiene que ser nuestro reto. Y aunque tenía muchas más cosas que decir, me las guardo para luego por si no tiempo, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias a la exposición mucho más optimista de Juan. Yo creo que entre ambos ponentes nos han dado una visión bastante realista de la sociedad sevillana y bueno, básicamente han estado de acuerdo en lo fundamental. El mundo que viene es global y eso es lo que hay y no hay elección. Entonces la única cuestión es si nos adaptamos antes y de la mejor forma posible o si nos adaptan. No sé si hay alguna pregunta desde las redes sociales. Sí. ¿Se están recogiendo alguna de las preguntas que han escrito ustedes? Yo estaba pensando, bueno, antes de esta presentación, tenía una idea que no sé si es un poco metafísica. ¿Se refieren a todo lo que vale o todo lo que... para que algo sea rentable tiene que haber dinero? No hay muchas cosas que son intangibles. La economía, lo que mueve un país, siempre tiene dinero. Yo estaba pensando, por ejemplo, en un foro como este.
Aquí no se viene por dinero, se viene por curiosidad, por afán de mejorar, por inquietudes. Hay muchas cosas que no se pueden valorar, que no se pueden cuantificar. Juan estaba antes hablando de personas inquietas que quieren resolver problemas. ¿Eso cómo se cuantifica si no hay dinero? Porque está claro que lo que mueve al mundo es el dinero, pero hay muchas cosas que se escapan de lo que es una economía formal. ¿Eso es también cuantificable o queda fuera de la economía? Yo creo que efectivamente hay muchas cosas que determinan el comportamiento humano, ¿no? Los humanos nos movemos pues por una serie de incentivos, ¿no? Hay algunos incentivos, hay algo que viene determinado por la propia naturaleza, ¿no? Yo creo que por la naturaleza, espero que algún biólogo amigo no me corrija, pero por la propia naturaleza pues nosotros nos buscamos la comida, por la propia naturaleza nos buscamos el abrigo, por la propia naturaleza o por gusto buscamos el sexo o la reproducción, y por propia naturaleza pues nos defendemos si alguien nos quiere atacar. Pero después de eso, el hombre cuando empieza a vivir en sociedad empieza también a establecer algunas normas de comportamiento, cuando en la primera fase de homínidos, pues los hombres yo creo que no tenían pues ninguna moral, ¿no? Y si uno se quería comer al vecino, era más fuerte que él se lo comía, ¿verdad? Lo que pasa es que se dieron cuenta que eso era un poco incómodo si vivía en sociedad, que te pudiese venir uno por la espalda y comerte. Y entonces decidieron, al parecer se deberían de poner de acuerdo de que deberían haber algunas normas y respetarse, ¿verdad? Al vecino no comérselo. Y conforme fue avanzando la sociedad, pues fueron creándose pues muchas más normas sociales y también mecanismos sancionadores. Es decir, gente que no te querían, no te apoyaban, o incluso te mataban, o te ponían, te juzgaban, o etcétera, etcétera. Bien, fue creando unos incentivos mucho más diversos, donde desde luego el que más importante era la existencia de unos mecanismos que la sociedad premiaba por si eran buenos o castigaban si eran malos, ¿no? Y entonces pues se han ido configurando un conjunto de incentivos. Dentro de esos incentivos hay unos claros y notables, que todo el mundo quiere en mayor o menor medida tener un nivel de renta aceptable. Ese concepto de aceptable es cambiante para uno y para otro. Para los que tienen mucho es normalmente más alto, para los que tienen poco es normalmente más alto, es decir, lo mismo, solamente que el grado está un poco más arriba siempre de lo que uno tiene. Pero ese es uno de los incentivos, pero también hay otros incentivos. Hay gente que un incentivo es que tener éxito social, es que lo quieran, es que le aplaudan. Para otros los incentivos es ganar la salvación eterna, o pasar a la historia con famas, ¿verdad? O es simplemente tener el orgullo del deber cumplido, ¿verdad? Son incentivos que están en la sociedad y que en cada persona se reflejan de forma diferente, ¿no? En ese conjunto de incentivos que mueve la sociedad, que son, como digo, muy variados, aparte de los primarios, comida, sexo, el otro, de los sociales yo creo que el tener un nivel de renta, si es posible mejor, es el 95 o el 98% de la sociedad. Y observa cualquier comportamiento. Vete, abre el periódico y mira, ¿por qué se han puesto en huelga, Menganito? Mira, ¿por qué se han corrompido los sutanitos? ¿Por qué quiere acceder a este modelo político? ¿Por qué emigra el otro? ¿Por qué se salta la valla en Melilla? Detrás de todo eso es que quiere vivir mejor. Y hay un soporte económico. Ese, a lo mejor está dentro del 5%. Hay aquí bastantes preguntas, bueno, de distinto tipo, no sé si podremos contestarlas todas. Hay una que se repite algunas veces, que no todo el mundo puede ser. He dicho que estoy encantado con muchas de las cosas que trae este mundo que viene. También soy consciente de que, igual que esa gran competencia global que se va a generar, donde los mejores van a ganar, eso, cuando hay gente que gana, hay gente que pierde, y efectivamente pues habrá personas que no tengan esa formación, o que no hablen inglés, o que no tengan esa capacitación, y se van a encontrar en una situación muy complicada. La verdad es que el mundo que viene, para mí, es el mejor de la historia, porque va a haber una meritocracia total, y una persona, un niño de Sevilla, va a poder competir con los mejores, y no se va a ver limitado su desarrollo. Y lo que yo animo, pero la realidad es que hay mucha competencia, va a ser un mundo duro, difícil,
Decía antes Curro, el tema de la clase media, el mundo se estrangula y lo que tenemos que intentar es prepararnos lo mejor posible para esta competición mundial. ¿Va a haber personas que van a perder en esa competición mundial porque no están preparados? Pues lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos para nosotros ser de los ganadores y para que los que sean los ganadores pues tiren de los de abajo. Y para eso es tan importante, como decía antes, la empresa. Contestando a la pregunta anterior, yo soy un idealista y toda mi vida mi motivación fundamental no ha sido el dinero, ha sido muchas otras cosas. Pero dicho eso, que soy un idealista, lo he dicho antes y lo repito, la empresa es la base de la prosperidad de los pueblos. Y sin empresa no hay prosperidad, desgraciadamente. Sin empresa no hay teatro de la maestranza, sin empresa no hay orquestas sinfónicas, sin empresa no hay museos, porque necesitamos crear riqueza para que luego esa riqueza se reparte, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es crear aquí empresas como para que a lo mejor personas que no sean ingenieros nucleares ni hablen 5 idiomas también tengan su oportunidad para trabajar. Muchas gracias, Juan. Hay unas cuantas preguntas para Curro, ya que parece conocer también la sociedad sevillana. Pedían iniciativas o ideas para sacarla del anquilosamiento, para mejorarla, para dinamizarla. ¿Tienes alguna? Yo conozco casi seguro, y como muchos de aquí conozco la... ¿Se oye por aquí? Sí. Pues creo conocerla pues, más o menos así. Lo único que pasa es que he puesto en orden algunas ideas de por ahí. Pues, ¿qué se puede hacer? Pues yo no tengo ninguna solución, ninguna varita mágica para que cada uno lo haga. Estoy muy de acuerdo prácticamente con todo lo que ha dicho Juan y ha hecho referencia a algunos asuntos importantes. Y lo significativo y lo más importante de todo esto a nivel individual, ¿qué es lo que hay que hacer cada uno? La gente se tiene que poner las pilas. La gente se tiene que poner las pilas y dejarse ya de llorar por las esquinas, exigiendo, reclamando derechos. Que tenemos unos listados de derechos infinitos y muy pocos de deberes, incluso para nosotros mismos. Entonces, la gente tiene que poner las pilas y tienen que cualificarse, y tienen que formarse. Eso es lo primero, pero cualificarse seriamente, no adquirir títulos aquí, aprendiéndose como es en nuestras universidades los exámenes de memoria, sino aprendiendo a ser posible de una manera aplicada y que sea útil. La gente hay que buscarse también las propias iniciativas con el emprendimiento. Suscribo, él lo cuenta muchísimo mejor que yo, la necesidad de empresa y la centralidad de empresa para servir la situación en la que estamos. Hay que favorecer que nazcan vocaciones empresariales, hay que darle cariño a los emprendedores, no hay que darle ayuditas ni subvenciones. Lo que hay que darle son facilidades para que lo que tienen que hacer lo puedan hacer. Esos son héroes sociales. En una sociedad como esta son los auténticos héroes. Eso a nivel individual, pues estas cosas hay que hacer. Hay que salir fuera, tú también lo has dicho. Hay que salir fuera individualmente para darse cuenta que además de la Torre del Oro y la Giralda, el mundo es muy grande y hay gente que piensa de otra forma y en alguna cosa tal vez pueda tener razón. Y hay que salir fuera si tienes una empresa, porque no puedes vivir pensando en el mercado doméstico y vendiéndole allí cervecita con anchoa a los de siempre, sino que habrá que hacer otra cosa, ¿no? Esas son las cuestiones individuales. En el ámbito de lo público, pues también hay que hacer cosas, ¿no? Yo en el ámbito de lo público, las administraciones públicas, lo primero, y espero que no se moleste, porque creo que por aquí algún político, lo primero y fundamental que tienen que hacer los políticos es no estorbar. No estorbar porque estorban mucho, con sus peleas, con sus dimes, sus diretes, con gastándose un dinero innecesario en muchas cuestiones esenciales, con los discursos, con los planes infinitos, vagos y que nunca se realizan. Estorbar menos, hacer posible estorbar poco y gastar poco, gastar lo que haya que gastar, de una manera lo más eficientemente posible y dar cancha, de verdad dar cancha a la gente que tengan ganas y que tengan seso para aportar algo. Mientras que eso no ocurra, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo esta noche aquí. Hace el año 2005 un grupo de amigos que estamos aquí, unos cuantos y otros que no estuvieron, que no están, pero que formamos esto de Iniciativa Sevilla Abierta con esta idea, con la idea de hacer un grupo de estímulo a la gente que pensamos que Sevilla no puede estar ensimismada mirándose el ombligo y que debe de abrirse al mundo, ¿no? Hoy es una alegría porque hace el año 2005, 2006, 2007, donde empezamos, no logramos reunir ni la cuarta parte de lo que estábamos aquí. Hoy somos muchísimos más, ¿no? Esto es sociedad civil y estamos haciendo política, política con mayúsculas. En el pasado, los que somos economistas, yo he recibido de algunos políticos que me metían cosas que eran políticas,
como si la política no fuese no un derecho sino una obligación de cualquier persona que le interesa el ámbito de lo colectivo y quiere influir en su vida social. Y esto es hacer política, con mayúsculas, no de lucha por poder, que esa es otra política, sino de cambiar la sociedad. Pues esta es otra de las cosas que tenemos que hacer, sociedad civil, instituciones de la sociedad civil. En cualquier país democrático avanzado, en cualquier democracia avanzada, además de las instituciones de representación parlamentaria, las instituciones de la sociedad civil, de las más variadas, juegan papeles muy relevantes, desde las asociaciones ONG que ayudan a determinados colectivos y practican una política social, pasando por la ayuda al cáncer, por los think tanks, la gente que piensa, o por los que están entusiasmados con el petirrojo y su preservación, ¿no? Y son respetadas y juegan un papel relevante, ¿no? En nuestro país, los partidos políticos han barrido el terreno de lo público y se han quedado solo con invitados que son los sindicatos y la patronal, ¿no? Y tenemos que recuperar el espacio de lo público que es nuestro, que es que la política es la vida de todos nosotros, ¿no? Eso es otra de las cosas que tenemos que hacer, aparte de que el poder político tengamos que exigirle que no se lleven dinero, que hagan las cosas bien, que sean medidas, que cumplan lo que prometen, etcétera, etcétera. Bueno, hay algunas preguntas aquí que enlazan también con esto. Hay bastantes preguntas en el sentido que si es un mundo muy competitivo, que se están estrangulando las clases medias, que si el futuro es ese, ¿no? Si el futuro es abrir, que la brecha siga aumentando. Y también en relación con el mundo del futuro, que cuál es el papel para el Estado que anticipan. Ya no es el que provee los servicios sociales, el estado del bienestar ha desaparecido. ¿Desaparecerá? Yo creo que lo que tenemos es que buscar, como decía la palabra, una sociedad inclusiva, ¿no? Y una de las características que yo creo que tiene una sociedad inclusiva es que aumenta notablemente la igualdad de oportunidades. Es decir, que se ponen las posibilidades para que haya más gente que estudien y que se formen, básicamente, no es eso la única igualdad, pero sí probablemente la más importante, hasta los niveles más altos. Yo no sé si sabéis que en Yale o en Harvard, más de la mitad de los que están haciendo másteres son becados por la propia universidad. Hacer un máster cuesta 40.000 euros, probablemente, al año, claro, ¿no? O más, ¿no? Euros, de hecho dólares. Pero y lo pagan, claro, por eso sí lo pagan, tienen algunos, pero es que más de la mitad son becados, ¿no? Hay inclusividad, quien se ha esforzado puede llegar a hacer eso. ¿Por qué cuento y por qué saco esto aquí? Porque nosotros la igualdad de oportunidades lo hemos hecho todo por igual, pero por aquí va igual. Ese es nuestro sentido de la igualdad de oportunidades. Es al mínimo, es no dejar que nadie destaque. Esa es la interpretación que hemos hecho nosotros en una sociedad con pretensiones no es suficientemente explicitada, pero más o menos igualitaria, ¿no? El no dejar que nadie emerja, ¿no? Si hay igualdad de oportunidades, habrá unos que emerjan y otros que no, quien más se esfuerce. Nunca la igualdad de oportunidades será absoluta, pero yo creo que habrá, y desde luego creo que es deseable, yo estaré por luchar por una red de seguridad del Estado para las personas que por sus limitaciones o por lo que sea, pues no pueden alcanzar un mínimo de satisfacción en la vida, ¿no? Y yo creo que el Estado va a seguir jugando ese papel, pero tendrá que ser un Estado bastante más ineficiente y sobre todo tendrá que ser un Estado del bienestar que no desincentive el emprendimiento, es decir, que no genere incentivos perversos como los hay aquí ahora, porque la idea prometida por los políticos de la superprotección nos ha dado lugar también a una sociedad que yo le llamo de gorrones sociales, ¿verdad? De mucha gente que lo que hacen es aprovecharse del Estado, y eso lo hacen de las formas más diversas. Pero en absoluto, aquí estamos siempre con el pobrecito, y lo que estamos menos preocupados de establecer instituciones, marcos reguladores que realmente den igualdad de oportunidades, y que lo acogen y que no lo cojan. Y aquellos que no lo cogen tampoco los dejamos tirados, finalmente las vendemos, pero lo que tienen son oportunidades, si quiere, para tener
una cualificación, consecuentemente una capacidad para obtener un nivel de renta sectorial. ¿Me dejas comentar algo? Siguiendo el hilo de lo que comentaba Curro, a mí un tema que me parece de los factores críticos para el futuro de Sevilla, de Andalucía y de España, y es el siguiente. Hay una encuesta que hace el Eurobarómetro en Europa que pregunta en diferentes países de Europa y en otros países del mundo a los ciudadanos diferentes aspectos sociales, y uno de ellos me llamó muchísimo la atención y de hecho me parece, si hubiera que elegir un dato de nuestra sociedad que hay que cambiar es eso. Preguntaron a la gente de los diferentes países de Europa, como digo, si está usted de acuerdo con esta afirmación: mi vida, mi futuro depende exclusivamente de mí y no de la suerte y de lo que hagan otros. ¿Vale? En Estados Unidos el 72% de las personas respondían que sí, que su vida y su futuro dependen de ellos, de lo que ellos hagan. ¿Saben cuál es el porcentaje que contesta afirmativamente en España? El 15%. El 15% de los españoles encuestados en esa encuesta dijeron que su vida y su futuro depende de ellos. El resto opina que su vida y su futuro depende de la suerte y de otros. Y esto explica muchas cosas, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Eso explica que cuando hablamos del futuro o del presente, nos pongamos a criticar a todo bicho que se mueva. Criticamos a los políticos, criticamos a los empresarios, criticamos a los profesores, criticamos a todo el mundo, menos asumir nuestra propia responsabilidad, que es realmente el cambio brutal que se tiene que producir en nuestra sociedad. El futuro de cada uno depende de sí mismo. Y por eso digo yo que esta sociedad que viene es tan maravillosa, porque eso se va a acentuar todavía más. Y lo que tiene que hacer la gente es ponerse las pilas, porque hay la maravilla por delante de que tu vida depende de lo que tú hagas, de tu esfuerzo, de tu talento, de tu sacrificio, de tus ganas, de tu ímpetu, y no de los demás. Pero ojo, como decía también antes, eso tiene eso hay que pagarlo con esfuerzo y sacrificio, y el que no esté dispuesto, pues como decía Curro, a lo mejor hay un estado del bienestar que lo cuida un poquito, pero realmente es el momento de que asumamos la responsabilidad en España. Yo quería recordar algo que se dijo en la reunión pasada y en la primera también. Estabas hablando de la importancia de las empresas y de cuidarlo y de atraerlo. En el debate del lunes pasado, el profesor de inglés estaba diciendo que cuando él llegó aquí hace 30 años, todos sus alumnos querían que sus hijos fueran funcionarios. O sea, o todos sus alumnos, sus padres les decían que el objetivo en la vida, que lo mejor para ellos era ser funcionarios. O sea, aquí lo de tener una empresa era algo que no entraba en el panorama futuro. Entonces eso supongo yo que hace falta cambiar esa cultura o esa percepción. Y también una percepción social negativa de los empresarios, que es muy distinta. Bueno, empresario se asociaba con un concepto decimonónico, explotador, y parece que mientras que en el resto del mundo eso ha cambiado, aquí en parte ha seguido con esa misma percepción. De todas formas, yo quería enlazar con la parte de la que yo trabajo y en la que yo creo. Estáis hablando todo el tiempo, también es una pregunta que hace bastante gente, la formación. La formación, o sea, la preparación en idiomas, por ejemplo. En el debate del lunes pasado, uno de los extranjeros era un profesor de inglés. Estaba hablando de la demanda, de cómo mantener una pequeña empresa que se había unido a otra y que ya formaban una gran red. Entonces, lo que yo creo que es un valor, que no sé si lo habéis referido, pero indirectamente, la formación, el mundo del conocimiento. Estabais hablando pues de los satélites, de la interconectividad, pero en los microchips de los ordenadores hay silicio dopado, que han hecho físicos y que han hecho químicos y que han controlado y que saben las cantidades exactas, y ha habido un desarrollo científico previo, bueno, como en todas las redes, como en las bases. No sé, si no es porque no solamente que Pasteur descubriera penicilina, sino que Dorothy Hodgkin descubriera su estructura, pues a lo mejor la mitad de los que estamos aquí estaríamos muertos de una infección hace muchísimos años. Entonces, yo creo que el mundo del conocimiento es central a todo el desarrollo futuro. Y en relación con el conocimiento quería plantear una idea que yo tengo desde hace algún tiempo, que
gran negocio del conocimiento que han hecho ciudades como por ejemplo Oxford, que tiene una universidad de élite, pero muy pequeña, pero que es conocido en el mundo entero pues como sitio para estudiar inglés. Si se estudia inglés en Oxford, pues se sabe inglés perfecto. Entonces, bueno, eso supone un enorme negocio y no es la universidad, es el trademark de que aquello es un centro del saber. Entonces es un destino turístico y un destino de un turismo, bueno, con veleidades, bueno, con inquietudes intelectuales y que lo ha mantenido y que cuida. Entonces lo que hace a Oxford famosa y lo pone en la élite es una pequeña universidad muy restringida, pero lo que le da muchísimo dinero es todo el gran negocio que se ha montado, que yo creo que aquí podría montarse también en cierto modo y que yo creo que no, que se le saca poquísimo partido. Estaba pensando que quizá una de las ciudades españolas que aproveche en cierto modo eso es Salamanca, con los cursos para extranjeros, pero Salamanca tiene un perfil, bueno, más cerrado, más limitado y bueno, también tiene, bueno, unas peculiaridades climáticas que no son las de aquí. Entonces, ¿cómo es que, vamos, tal y como yo lo veo, enlazando también con una de las conferencias que dieron el primer lunes, que hablaban del gran núcleo conurbano que incluiría a Huelva y a Cádiz, porque Sevilla era relativamente pequeño, toda esta zona del sur de Europa, un centro de conocimiento que además tiene el privilegio de un gran clima y una universidad que, si no es puntera, tiene en prácticamente todos los grupos, todas las áreas, grupos que son punteros. Bueno, tiene algunos lastres, tiene bastantes lastres, pero también tiene un potencial que por lo menos para mí es muy evidente y que yo creo que no sé si eso es traducible en negocio, en futuro, en atractivo, ¿qué lo veis? Me gustaría aquí comentar algo, completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero me gustaría incorporar un matiz. Cuando estuve en ese curso que os he contado en Singularity University en la NASA, vinieron a vernos dos profesores de la Universidad de Stanford a darnos una charla sobre energía solar. ¿Vale? Dos profesores, Universidad de Stanford, energía solar. Uno venía a hablar de células fotovoltaicas y cómo el mundo va a cambiar y vamos a tener, dentro de muy poquito tiempo, vamos a tener todas nuestras casas con paneles solares produciendo energía eléctrica mucho más barata que pagándosela a Endesa o a Iberdrola. Y otro venía a hablar de las baterías, ¿no? De cómo ya las baterías, se están creando baterías que ya son posible que haya un coche eléctrico como es el Tesla, que con una batería es capaz de producir energía para conducir 500 kilómetros sin recargar la batería. Entonces estos dos profesores vinieron a contarnos eso y a mí me llamó muchísimo la atención cuando hablaron de qué hacían en la vida. Eran profesores, típicos profesores de universidad, como los profesores que tenemos aquí. Ambos eran empresarios, ambos sus empresas estaban en bolsa y ambos eran millonarios, por tanto. Y yo dije, aquello me abrió mucho los ojos, porque uno puede pensar, claro, es que están en Stanford y en Silicon Valley, y claro, allí hay mucho capital, allí hay muchos inversores, pero el razonamiento es completamente al revés. Es que estos dos profesores de universidad que se dedican a dar clases en la universidad han creado empresas que han salido a bolsa porque son los mejores del mundo en su ámbito de saber. Es porque uno de ellos es el mejor del mundo en el diseño de células fotovoltaicas y por eso ha creado una empresa que ha salido a bolsa y que está vendiendo paneles solares en el mundo entero. Y el otro es el mejor del mundo en baterías y por eso ha creado una empresa capaz de competir en el mundo entero. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos profesores, cuántos investigadores tenemos en España en punta de lanza mundial? Porque esa es la clave, no hay otra. Ahora solo hay una competencia en el mundo, que es la de todos contra todos. Y lo que tenemos que valorar a la gente que también hace ciencia, que también es muy importante, es por su capacidad de aportar a la sociedad, a valor, y de estar en la cresta de la ola. No podemos estar inventando la rueda, que ya ha sido inventada por gente de China, de Japón o de Estados Unidos. Tenemos que ser los mejores en lo que hacemos. Y cuando hay un profesor aquí que es el mejor en lo que hace, resulta que es capaz de crear riqueza. Aquí tenemos a Juan Manuel, ¿cómo se llama su apellido? Un profesor de la Escuela de Ingenieros de Sevilla que ha creado una empresa que se llama Green Power Technologies. No recuerdo su apellido ahora mismo, aunque me perdone Juan Manuel. Bueno, pues esta empresa en apenas 5 años factura 25 millones de euros.
desde Sevilla, un profesor de la Universidad de Sevilla ha montado una empresa que factura 25 millones de euros. ¿Por qué? Porque es el mejor del mundo en su campo. Y ese es el criterio que tiene que mover a nuestros científicos y a nuestros investigadores y a nuestras universidades, no otro. Perdón, solo quería decir eso. Yo estoy de acuerdo que hay que buscar a los mejores y que no se puede avanzar en investigación en la mediocridad y en el nivel bajito, que no se llega a nada. Pero estoy en desacuerdo que toda investigación tiene que tener un producto comercial. De hecho, los grandísimos descubrimientos que nos rodean se han hecho por la casualidad o porque se investigaba el censo de Los Ángeles, bueno, se investigaba, pues no sé, el número de estrellas de una galaxia lejana. El descubrimiento de Internet fue una forma de mantener comunicados a los científicos del CERN que estaban en todo el mundo y no tenía un interés comercial ninguno. Y hoy no podemos imaginar nuestra vida sin Internet. Entonces, no toda la ciencia puede ser aplicada. ¿Que tiene que haber ciencia aplicada? Sí, porque hay que trasladar esos beneficios, pero es que un científico tiene unas capacidades que no tienen por qué ser necesariamente empresariales. Totalmente de acuerdo, pero sí tiene que estar en punta de lanza. En ciencia sí, pero tiene que haber un colectivo lo suficientemente grande. En ciencia tampoco vale que todo el mundo sea el número uno, o sea, los fichajes estrellas singulares no salvan una ciencia. La ciencia es el trabajo de muchísima gente. Yo estaba pensando sobre la ciencia, quizás un símil apropiado, el Mesías participativo de Händel, que hubo antes de las Navidades. Tenía un director, tenía cantantes solistas, tenía una orquesta, tenía el coro principal y luego tenía como 7 coros. Yo creo que la ciencia, si se aproxima a algo, sería a eso. Tiene que haber los 7 coros. El director solo no hace música. En la orquesta con el director hacen algo, pero el Requiem el Mesías de Händel requiere las 150 personas. Y los coros de los pueblos, de las señoras que han estado ensayando, también son importantes. Que por supuesto tiene que haber en todos los niveles una competencia y buscar la máxima calidad, pero yo creo que la ciencia se parece más a eso que a un gol que se meta en un partido concreto. Eso no cambia una sociedad, y una sociedad no es puntera si no tiene un sistema científico-tecnológico bien articulado. Entonces, bueno, tiene que haber también una cantera. No todo el mundo que empieza es número uno, pero tiene que haber un caldo de cultivo con una exigencia máxima. Y desde luego, no todo lo que se descubre tiene una aplicación inmediata. También tendría que haber la infraestructura para que si eso se diera, pues que hubiera muchas facilidades. Yo creo que es una cuestión general, pero vaya, yo lo que creo que en el ejemplo que pone quién es imprescindible es gente. Porque cualquiera del coro lo puede encontrar a Burgos o a Castilleja de la Cuesta, encuentra otro. Es importante, pero lo imprescindible es que haya gente. Entonces, está claro que hay que se necesita, y es una cosa coral y es una sociedad. Pero yo creo que lo que se necesita aquí y ahora es ese discurso de que hay que apoyar lo mejor, los que están en la punta de vanguardia, los que crean empresas que son innovadoras aquí y en el mundo entero. Eso es lo que nos queremos. Vamos todos por igual, yo creo que ya venimos contándolo décadas, ¿no? Y que no se quede nadie atrás, pobrecito, cogerlo en la mano, tirar un poco de él, póntelo a la grupa. Yo creo que tengo que ser compasivo. Aquí parece que da la visión que me toca, me temo que me está tocando aquí el capitalista agresivo, que no tiene compasión, insolidario. Pues, me conoce, por suerte, mucha gente en esta sala y sabe que ese no es mi perfil real, ¿no? Pero es que el énfasis del momento es el otro. El énfasis del momento es ponerse las pilas cada uno, es responsabilizarse, como muy bien decía Juan, ante cada uno de su propio futuro. Aquí hemos estado esperando que se ocupen nuestros padres, que se ocupen la sociedad, los poderes públicos, que se ocupen y nos resuelvan la vida y que si no esté el manto protector. Eso no es lo que hay en el mundo, ni desarrollado, ni mucho menos emergente. Y quien quiera seguir reivindicando eso y que nos protejan más, pues yo creo que nos lleva al fracaso social. El énfasis hay que ponerlo ahora mismo en lo que hay. En el mundo, no el que viene, porque de lo que estamos hablando es el mundo en el que estamos prácticamente. Lo que ocurre es que aquí a veces estamos demasiado de espalda y ni siquiera vemos que este mundo es el mundo del presente.
Quería preguntar a Javier y a Teresa, a Jaime, perdón, y a Teresa si hay alguna... Las tienes en un... en un papel. Ah, bueno. Los papeles grandes son las de Twitter. Las del papel, sí. Bueno, hay más preguntas sobre si tiene relevancia o tendrá relevancia la justicia social, la importancia de lo público. También estaba preguntando para Juan, ¿qué piensas del efecto quizás de una revolución en los países BRIC? No sé exactamente, ¿una revolución tecnológica o una revolución política? No sé si se referirá a eso, la duda sería a qué se refiere, si es revolución política o... vamos a tomarlo por ahí, ¿no? Que sea una revolución política. Bueno, en estos países, en algunos de estos países emergentes, de hecho, antes mencionaba los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y luego hablé de los Next 11, que se habla de los próximos 11, y algunos de estos próximos 11 de los que se habla, uno por ejemplo es Egipto, que ha vivido una revolución política. O sea que, efectivamente, estos países emergentes, muchos de ellos tienen sociedades extractivas, castas políticas extractivas, y es normal que haya movimientos políticos. De hecho, China tendrá que vivir en algún momento un movimiento político, porque a medida que se está creando una clase media en el país, esta clase media poco a poco terminará exigiendo mayor representación política. Pero bueno, esas son cosas que podrán ocurrir en este lugar o en el otro, y que hará que a lo mejor algún país que pensamos que va a crecer mucho no lo haga, pero en global el mundo que viene a esa velocidad, y a lo mejor se cae alguno a mitad de camino. Y también me gustaría decir una cosa, también hay un mito respecto a que vamos a un mundo más injusto y con más diferencias, y eso quizá parte de la base de que lo estamos mirando aquí, mirándonos el ombligo de Sevilla, de España. Vamos a abrir un poquito la mente, vamos a mirar el mundo desde arriba. Hay una cosa que se llama los Objetivos del Milenio, que es algo que lanzó la ONU en el año 2000. Se reunió no sé cómo se llama, el Consejo General de la ONU, y establecieron una serie de objetivos para en 15 años, de 2000 a 2015, atacar de manera directa algunos de los grandes problemas de la humanidad, fundamentalmente la pobreza, ¿vale? Y se establecieron en el año 2000 una serie de objetivos a cumplir en 2015. Hay muchos, les animo a que se metan en la página web de la ONU, que aparece toda en la descripción, porque cada 2-3 años se evalúa cómo van esos objetivos del milenio. Por ejemplo, reducción del número de personas en pobreza extrema, por ejemplo, reducción del número de personas que no tienen acceso a agua potable, por ejemplo, reducción de niños que no tienen acceso a educación. Bueno, pues la mayoría de esos objetivos se están consiguiendo, y muchos de ellos ya se han conseguido. Por ejemplo, el objetivo de la pobreza a 2015 ya se ha conseguido en 2012. Ya se ha conseguido en 2012. China solo ha sacado de la pobreza 600 millones de personas. 600 millones de chinos que vivían con menos de $1 al día han salido de la pobreza, han roto el umbral de la pobreza y ya están entrando en la clase media. Y eso ha ocurrido a nivel mundial. 900 millones de personas ya no están en la pobreza, que lo estaban en el año 2000 y que no lo están ahora. Entonces, que esa teoría de cada vez vamos a un mundo más injusto, vamos a levantar un poco la cabeza y vamos a intentar ser menos negativos, porque parece que lo que vende en el mundo es lo negativo. Y no es verdad que todo lo que ocurre en el mundo sea negativo, es mentira. Lo que pasa es que, desgraciadamente, lo que vende es lo negativo. Y por eso los medios de comunicación muchas veces se centran en lo negativo. Pero hay muchas buenas noticias en el mundo en el que vivimos, muchas. Yo ahora estoy escribiendo sobre este tema, y todos los datos que saco, por supuesto que hay cosas negativas, por supuesto que hay cosas que van mal, por supuesto que el mundo tiene problemas, pero muchos de esos problemas se están arreglando. Si me permite, solamente decir que no solo comparto esto, sino que yo soy muy optimista siempre. Creo que el mundo que viene es mejor que el mundo que tenemos. Yo soy muy optimista con el mundo porque la desaparición de la pobreza, la desaparición no absoluta, pero muy genérica, de las enfermedades contagiosas, la mejora del nivel de educación de la población, el alargamiento de la esperanza de vida tan extraordinario que está teniendo el mundo, son conquistas evidentes, ¿verdad? Pero quiero aprovechar para llamar la atención y reflexionar sobre una cosa. Algunos de los que estamos aquí, los más mayores, probablemente, para luchar por esos objetivos, le echábamos moneditas en unos cacharritos de barro con una cabecita de un chino, que era de color amarillo. No sé si algunos la recordáis, ¿verdad? Y pensábamos, pues eso no ha servido para resolver los problemas de China. Después también lo hicimos con negrito, y eso no ha servido. Lo que ha servido allí es que haya estabilidad económica,
lo que ha servido allí es que haya un régimen de libertad para la creación de empresas, y lo que ha funcionado es que haya incentivos sociales suficientemente atractivos para que se generen empresas y actividad y con ello empleo. No ha sido precisamente echando la monedita a los pobres, ¿no? Y soy muy positivo y creo que el futuro es espléndido para el mundo. Pero dentro de que en general creo que el mundo va a ser bueno, a mí lo que me preocupa es esto. Esto es lo que se queda atrás. Lo terrible lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí porque es que tenemos la tortilla lo alto. Es que seguimos todavía pensando en asuntos del pasado, y con claves del pasado. Hemos tenido una ideología única o casi exclusiva y dominante en España, de la que es muy difícil de salirse. Y no tenemos la frescura para que el mundo de los que nos está hablando Juan, o que yo trato de insinuaros también, pues resulte sugestivo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Me preocupa bastante porque tenemos unas instituciones aquí que no son muy favorables al cambio, que no son muy favorables a la innovación, donde los prejuicios son tremendos, donde a cualquier persona que hable como estoy hablando yo, ya sea alguno ha puesto, es que sea un neoliberal, con lo cual ya tengo la comodidad intelectual de no reflexionar sobre lo que ese señor está diciendo, ¿no? Y se tiene que producir cambio. Me preocupa eso, porque creo que la mejora del mundo también nos afectará. Lo que me entristece es que en lugar de ser actores protagonistas de ese cambio y de ese mundo futuro, pues seamos comparsas. Eso es lo que me preocupa. Aunque de comparsa no nos moriremos de hambre. No preocuparse por quien está preocupado de los más bajos, porque no nos vamos a morir de hambre, ¿no? Pero nos podemos quedar en comparsa. Y yo creo que es mucho más divertido ser protagonista de la historia. De lo que estabais hablando antes de los chinos y lo de echar una monedita, yo estaba pensando que después de, no solamente lo de los negritos de África, echar una monedita, muchísimos ciudadanos de Europa y de Estados Unidos que han formado parte de las ONG, muchísimas misiones, con un excelente, yo creo que de los mejores personas relacionadas con la Iglesia trabajando en África. Quien está sacando a África no lo sigo mucho, pero por lo que veo son los chinos, que no les dan caridad, que les dan trabajo, en condiciones más o menos duras o durísimas, pero con un futuro real en su propio país. Son los chinos que han ido a África. No, yo no tengo un conocimiento, pero que lo que tantísimos años, tantas personas han estado trabajando. Botswana, que es un país pobrísimo, pues un país que tiene un nivel de transparencia y una legislación que ya la quisiésemos en algunos casos de bueno, sí, puede ser que mi información, yo no tengo una información más que lo que veo por los periódicos. No sé si esa información es completamente errónea. Tampoco Europa en África parece que lo ha hecho muy bien, con los imperios coloniales primero y luego con una excelente voluntad y con muchísima gente que ha trabajado y ha hecho muchísimas cosas, y yo creo que mucho bien, pero que no ha terminado. No sé si la oportunidad de China es un segundo colonialismo aún más feroz, no lo sé, puede ser. La información que he leído en los periódicos normales no me daba esa sensación, pero puede ser sesgada también. Tenía algunas preguntas más, pero son relativamente, bueno, concisas, muy concretas. Hablan de la necesidad para irse, si es una necesidad sine qua non, si un joven podría crearse un futuro aquí, hoy, sin una formación más amplia, sin salir, si eso... Aquí tenemos un 30 y tantos % de paro, ¿no? Sin una formación y sin una cualificación o sin una buena recomendación, lo tiene difícil. Yo tuve la suerte de que me invitaron en mi escuela, la Escuela de Ingenieros de Sevilla, este verano, o sea, en julio, a dar una conferencia a los chicos, a los ingenieros que se graduaban, y les dije a todos, eran 500 los que se graduaban, les dije a todos, en cuanto salgáis por la puerta, coged un avión e iros al extranjero. Todos, porque tenéis que hablar inglés, porque tenéis que conocer el mundo, porque tenéis que aprender para desarrollaros profesionalmente. Todos, tengáis trabajo o no tengáis trabajo, tengáis a un papá que os dé un sueldo o una empresa que os dé o no lo dé, todos fuera al extranjero.
Y digo, y para que no me maten las madres, todos también tenéis que volver. Porque yo creo que ese es nuestro gran reto. Todos tienen que salir fuera, es lo que yo pienso, a lo mejor estoy equivocado y hay personas que sin salir fuera van a poder desarrollar todo lo que tienen dentro. Yo pienso que lo que se aprende viviendo fuera, yo he vivido en 3 ocasiones fuera de España y han sido los momentos de mayor salto en mi formación como persona y como profesional. Y además cuando mejor me lo he pasado en mi vida, o sea que tampoco le tenga a la gente tanto miedo a salir fuera. Pero luego hay que volver. Y yo creo que ese es otro gran mensaje, salir fuera, aprender y volver para tirar del carro, porque esta sociedad necesita más gente que tire del carro. Quedaban algunas preguntas más, pero me parece que ya quizá vaya siendo hora de que recojamos. Antes de que se vayan, bueno, quería agradecer a los 2 ponentes por sus excelentes charlas que nos han dado una visión en el mundo del futuro con la perspectiva real de aquí, de hoy. Y bueno, 2 últimas cosas. Quería decirle que para todas las personas que aún no lo sean y quieran formar parte de la asociación Iniciativa Sevilla Abierta, bueno, tiene una cuota anual de tan solo 40 euros y a la salida puede contactar con alguno de los miembros de la asociación que les puede informar. Y luego para las personas que quieran seguir discutiendo, en el Papelón, en la taberna, que está en la Avenida de la Constitución frente al Archivo de Indias, hay reservada una planta para aquellos de los que están aquí que quieran seguir discutiendo o comentando cosas que no hayan podido comentar aquí, que la tertulia sigue entonces allí. Y bueno, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por la asistencia, por la participación. ¿Hay alguna observación más? De acuerdo, bueno, aquí me dice el presidente de la asociación que quería dar un recuerdo especial a Paco Casero, que está en una huelga de hambre y que ha tenido una participación muy especial, tanto en la organización como en la organización de estas conferencias. Entonces, bueno, pues quería hacer un recuerdo particular para Paco Casero.